Todas las citas, a menos que se indique lo contrario, son tomadas de la versión Reina Valera 1909. Amada hermana y amado hermano, bienvenidos sean a este sexto episodio del estudio 7 Principios del Verdadero Adorador. El día de hoy responderemos la pregunta: ¿cómo adoran los verdaderos adoradores? Ya hemos caminado gran parte de este estudio y yo espero en la gracia del Señor que estés siendo de bendición, que estés tomando tus apuntes, porque como te decía en el video de introducción, este no será un estudio tan profundo o tan amplio, porque hablar de la verdadera adoración nos llevaría muchísimo tiempo. Simplemente son semillas que yo quisiera que fueran sembradas en tu corazón y que después tú en tus tiempos devocionales, en tus tiempos con Dios, puedas ampliar este estudio, puedas seguir buscando, inquiriendo acerca de la verdadera adoración. Hemos ya respondido la pregunta: ¿dónde nace la verdadera adoración? ¿Cuáles son las características del verdadero adorador? ¿Qué es lo que nos mantiene en la verdadera adoración? Que dijimos, aquella protección es la cobertura de que adoramos lo que sabemos. Y sabemos que Cristo murió, pero resucitó y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En el capítulo pasado respondimos la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Y dijimos que son aquellos que adoran al Padre por medio de Jesucristo, que están libres de idolatría, que adoran al Señor en espíritu y en verdad, libres de aquellos lugares altos, que han derribado los ídolos de su corazón, que ofrecen al Señor siempre ofrendas por el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo y nunca por las obras de la carne o el esfuerzo propio. Y mencionamos que Él es el músico principal que nos está guiando a la verdadera adoración. El día de hoy vamos a responder la pregunta: ¿cómo adoran los verdaderos adoradores? Quizás piensas que adoración solamente tiene que ver con la música, pero esto no es así. Adoración verdadera no solamente se limita a un momento musical en la congregación o en tus tiempos devocionales, abarca toda nuestra vida. Es el culto diario y constante que rendimos a Dios con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es entonces nuestro estilo de vida. Algunos recursos para la adoración pueden ser la oración, la lectura y meditación de la palabra, oración en el Espíritu Santo, la obediencia, la acción de gracias, y uno de ellos también es la alabanza. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro racional culto. Cuando Pablo habla acerca de nuestro culto, en el original es latreía. En griego es culto, adoración o servicio. Este culto incluye nuestro cuerpo, incluye nuestra mente, incluye nuestra voluntad rendidos al Señor. La obediencia es una de las expresiones más profundas de la adoración. El Salmo 40, versículo 8 dice: «El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas». La alabanza no es lo único que constituye la adoración, pero también es parte vital. Es un medio por el cual expresamos nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra honra a Dios. En algunas congregaciones la expresión física de alabanza es limitada o está prohibida, como levantar las manos, no aplaudir, no danzar. Recientemente hablé con un hermano que viene de la iglesia presbiteriana y me decía que en el culto de la iglesia presbiteriana pues se ve un poco raro que alguien levante sus manos o que esté aplaudiendo. Quizás no esté del todo prohibido, pero cuando uno lo hace y se le quedan viendo y los demás no lo están haciendo, uno se siente cohibido y simplemente lo deja de hacer. La Biblia nos presenta un panorama muy diferente. La alabanza es participativa, expresiva y abarca a todos. Si llegamos a hacer esto en la iglesia, de ser cuadrados, de que no levanten sus manos, no aplaudan, no dancen,
no estamos siguiendo el orden neotestamentario de la alabanza y la adoración, y nos podríamos perder de una grande, muy grande bendición. La alabanza es parte de los recursos del dominio, son armas que el Señor nos ha regalado. Los salmos nos enseñan 9 formas en las que podemos alabar al Señor, y si hacemos esto, sabemos que estamos guardando el orden de Dios. Vamos a dividirlos en 3 formas. Primeramente, con la voz. Y aquí se dividen en 3. La primera de ellas es alabar a Dios hablando. El Salmo 34, versículo 1 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Yo creo que este versículo es muy especial porque está diciendo que siempre estará la alabanza de Jehová en su boca. Debemos de hablar todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, de las obras, de las maravillas, de lo grande, de lo poderoso, de quién es Dios para nosotros. Hablemos y bendigamos siempre a Jehová en todo tiempo. Una segunda forma que podemos encontrar es gritando. En el Salmo 27, versículo 6 dice: Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y salmearé a Jehová. De las 3 expresiones con nuestra voz que podemos alabar al Señor, creo que gritar es de las más ruidosas y de las que no a muchos les agradan. Sin embargo, Dios nos está invitando a sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cuando alguien está jubiloso no dice amén, aleluya. No, lo grita amén, aleluya, y da sacrificios de júbilo que nace de su corazón al Señor. Una tercera forma que podemos encontrar en el Salmo 47, versículo 6, y estos son solamente pequeños pasajes. Podemos encontrar muchísimos más en toda la Escritura, pero aquí solamente menciono un versículo de cada una, y el Salmo 47, versículo 6 dice: Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Así es, como lograste adivinar, la tercera forma en la que podemos alabar al Señor con nuestra voz es cantando salmos, cantando himnos y cánticos espirituales, como nos lo dice el apóstol Pablo. Vamos a una segunda postura, con nuestras manos, e igualmente las dividiremos en 3. Una de ellas es levantando nuestras manos. En el Salmo 63, versículo 4 dice: Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Te mencionaba que hay iglesias donde no está muy bien visto levantar las manos o aplaudir, pero esta es la forma correcta de bendecir al Señor, alzando nuestras manos. El Salmo 33, versículos 2 y 3, nos dice lo siguiente: Celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle canción nueva, haciéndolo bien, tañendo con júbilo. Una vez más vemos con júbilo, pero aquí el que estamos detallando es tocando instrumentos. Y repito, no es el único versículo donde nos invita a alabar al Señor tocando instrumentos. Hay muchísimos más. En este momento puedo pensar en el Salmo 150, pero este solamente es un ejemplo de que Dios nos está invitando a que una de las formas correctas de alabar al Señor con nuestras manos es a través de tocar un instrumento. Una última forma en la que podemos alabar al Señor con nuestras manos la encontramos en el Salmo 47, versículo 1. Dice: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Una vez más, vemos la voz de júbilo, pero aquí la que queremos detallar es batid las manos o aplaudiendo. Esta es una de las formas que también podemos alabar al Señor y que en muchas congregaciones no está bien visto. Pero no te preocupes, al Señor le agrada. Es una invitación lo que te está diciendo el salmista a batir tus manos delante del Rey y aclamad a Dios con voces de júbilo. Una tercera y última postura la podemos encontrar con todo nuestro cuerpo. Y la primera de ellas la vemos en el Salmo 134, versículo 1. Mirad,
Bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. En esta versión no se alcanza a distinguir muy bien cuál es esa postura de la que queremos hablar. Sin embargo, la palabra los que estáis, viene del hebreo amad, que significa estar en pie. Esa es la postura en la que nos está invitando, los que estáis en la casa de Jehová en pie. Una segunda postura es inclinarse, que esta quiere decir justamente adoración, de lo que estamos tratando en este estudio. En el Salmo 95, versículo 6, nos dice lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta es una de las posturas que no se practica mucho en las iglesias. En al menos muchas de las que he asistido casi no se practica esta adoración, pero es la mejor muestra de nuestra reverencia, venir y arrodillarnos, a postrarnos, adorar delante de Jehová, que es nuestro Hacedor. Finalmente, la última postura que podemos encontrar, y que esta postura es muy controversial en muchas iglesias, es el Salmo 149, versículo 3. Que dice: alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. Corro es una forma de danzar, así que Dios nos está invitando a que dancemos también en los tiempos de alabanza delante del Señor. Vamos a hacer simplemente un resumen y dijimos que hay 3 posturas con las que podemos alabar al Señor. Estas cada una se divide en 3. La primera de ellas con nuestra voz es hablando, bendiciendo a Jehová con nuestros labios, gritando, dando voces de júbilo, y también dijimos que cantando alabanzas al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales. La segunda postura es con nuestras manos. Dijimos que debemos levantar nuestras manos porque así bendeciremos al Señor, tocando instrumentos, haciéndolo bien y aplaudiendo también o batiendo nuestras manos. La tercera postura la dijimos con nuestro cuerpo, que es estando de pie, los que en la casa de Jehová estáis en pie. La segunda de ellas fue inclinándose, venid, arrodillémonos y postrémonos delante de él. Y la tercera de ellas es danzar, que aquí quisiera abrir un paréntesis. Corro es una de las formas en las que podemos danzar, pero hay muchas palabras en hebreo que significan danzar. Así que eso es tema para otro estudio, que yo quisiera dejártelo como tarea, pero hay muchas formas en las que podemos danzar delante del Señor. No vamos a terminar aquí. Vamos a ver 7 palabras en hebreo que son utilizadas para referirse a la alabanza. Vuelvo al punto, no vamos a entrar en muchos detalles aún, porque esto abarcaría muchísimo tiempo, pero en otra ocasión quizás podremos explicar cada una de estas 7 palabras. Sin embargo, para el caso de este estudio te voy a mencionar cuáles son estas 7 palabras. La primera de ellas es Toudá. En el Salmo 100, versículo 4, ahí es donde podemos encontrar esta palabra. Y dice: entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Toudá quiere decir levantar las manos con acción de gracias, no solamente por lo recibido, sino por lo que se espera recibir. La segunda de ellas es Yadá, y esta la podemos encontrar en el Salmo 42, versículo 5, y nos dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Yadá quiere decir levantar las manos en absoluta dependencia a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, si yo espero en el Señor? Yo dependo absolutamente de Él. La tercera palabra es halal. En el Salmo 44, en el versículo 8 nos dice: en Dios nos gloriaremos todo tiempo, y para siempre loaremos tu nombre. Halal significa loar o exaltar, y es celebrar clamorosamente o ruidosamente, una vez más dando voces de júbilo.
Y aunque a muchos hermanos no les gusta mucho este tipo de alabanza, Dios nos está llamando a loar o exaltar, celebrar clamorosamente o ruidosamente su nombre. Una cuarta palabra es Shabak, que la podemos encontrar en el Salmo 63, versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Shabak es una expresión de júbilo y victoria. Una quinta palabra es Barak. En el Salmo 95, en el versículo 6 nos dice lo siguiente: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La palabra Barak significa inclinarse en señal de adoración y reverencia. Una sexta palabra, Samar, en el Salmo 105, versículo 2, nos dice lo siguiente: Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Samar significa tocar con los dedos de las manos un instrumento musical. Y una última palabra la podemos encontrar en el Salmo 33, en el versículo 1, y nos dice lo siguiente: Alegraos justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. La palabra aquí es Tejilá, que significa alabar a Dios con un cántico nuevo, un canto no aprendido previamente de memoria. Yo simplemente quisiera decir respecto a estas 7 palabras que alabar al Señor no únicamente quiere decir que toques un instrumento. No todos tenemos la habilidad o el llamado de tocar un instrumento, pero puedes alabar al Señor de estas otras formas, levantando tus manos en acción de gracias o expresando que dependes únicamente del Señor, loando o exaltando al Señor, dando expresiones de júbilo y victoria, inclinarte en señal de adoración y reverencia, o alabar a Dios con un cántico nuevo, un cántico en espíritu, aplaudiendo, danzando, hablando, gritando, estando de pie. El Señor nos ha dado muchas formas en las que podemos alabarle, no únicamente con instrumentos. Tu voz es un instrumento, y cuando hablas y proclamas sus maravillas, estás alabando y bendiciendo al Señor. Quisiera cerrar este capítulo mencionándote 7 efectos que la alabanza provoca en el culto, y no solamente como una honra a Dios, sino que obra en medio de su pueblo. La primera de ellas es que la alabanza nos da la victoria sobre el enemigo. Hemos mencionado que la alabanza es parte de los recursos del dominio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 dice: Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel en grande y alta voz. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Cuán importante, hermano, mientras tú estás alabando al Señor y regocijándote en su presencia, el enemigo comienza a destruirse a sí mismo, y ninguna de las armas forjadas procederá contra ti. Un segundo efecto que podemos encontrar es que la alabanza, al tener un tiempo de adoración previa, mueve los dones.
seremos sensibles al sentir del Espíritu Santo. Es como aquellos surcos que se van abriendo para que después pueda entrar la buena semilla, y necesitamos de aquellos dones. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 25 dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Un tercer efecto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Este versículo ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, y el efecto es que podremos entender su palabra cuando cantemos cantos de salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en Efesios capítulo 5 versículo 18, este es un cuarto efecto, es que seremos llenos del Espíritu Santo de la misma forma cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Lucas capítulo 7 versículo 48, en el capítulo nos habla, hablando de un contexto, de aquella mujer que se derramó a los pies del Señor Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. A través de su adoración, de su postración delante de Él, pudo obtener el perdón de los pecados. Este es un efecto también que la alabanza genera en nosotros. Un sexto efecto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 23 versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La palabra servir es la misma de adorar. Si a Jehová tu Dios adoras, Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Y finalmente, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 23, podemos leer la historia de Saúl y de David. Y aquí leemos: y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La alabanza nos trae liberación. Hemos llegado al final de este capítulo, y quisiera cerrar leyéndote esto. El verdadero adorador vive en un estado continuo de rendición a Dios. Su adoración es integral, incluye obediencia, comunión diaria con Dios y expresiones de alabanza que involucran su voz, sus manos y su cuerpo. Así, su vida se convierte en un testimonio vivo de amor y devoción al Padre. Recuerda que en la descripción de este video podrás encontrar el bosquejo de este capítulo y responderás la pregunta: ¿por qué adoras al Señor? Pregunta que estaremos respondiendo en el siguiente episodio.